con más aquí en Economía para Todos y vamos a hablar a continuación con Javier Salinas. Él es presidente de la Asociación FinTech del Perú. Javier, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a RPP. ¿Cómo estás, Geraldine? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Javier, ¿qué tal? Valeria Fuertes te saluda. Valeria, perdóname. Valeria, perdóname. Javier, no te Perdóname. preocupes. Javier, quisiera un poco entender, que la audiencia pueda entender cuáles son estos ajustes que ha hecho el gobierno de Estados Unidos con respecto a las remesas. Y además hablar cómo se compone el tema de las remesas, qué tan importantes son las remesas para Perú. Recuerdo, sí, muchas gracias. Bueno, como hemos visto, ¿no? Desde que el presidente Trump asume, ¿no? Han habido muchos cambios. De hecho, detrás de todos estos cambios, incluidas las tarifas o digamos, tiene que ver el tamaño de la deuda americana, ¿no? Es un tamaño gigante, no se pueden seguir endeudando de esa manera. Y por lo tanto están haciendo ajustes tributarios, digamos, tanto en comercio exterior como en política interna. Y en lo que respecta a las remesas, se ha considerado un impuesto que se propuso que sea el 5% y hoy día está propuesto que sea el 3,5%. Pensemos que para América Latina, ¿no? Las remesas significan más o menos 160.000 millones de dólares, de los cuales 60.000 solo explica México, ¿no? Y en el caso del Perú estamos hablando de alrededor de 3.500 millones de dólares, más o menos. Entonces, es un monto importante y que tiene que ver con esta relación, digamos, de los migrantes a Estados Unidos peruanos, ¿no? Javier, y si aterrizamos la noticia todavía más a la audiencia, algunas personas que de repente vivirán en Estados Unidos o tienen familiares en este país, ¿se deberían preocupar? ¿Deberían tener ciertos cuidados? ¿De alguna manera lo va a impactar en sus bolsillos? Bueno, sí, sí, ¿no? Porque estamos hablando de que el envío en sí mismo, como ustedes ya saben, tiene un costo, dependiendo cómo lo hagan. Si usan un banco o usan, digamos, casas que transfieren dinero de un país a otro, que todos conocemos, Western Union, por ejemplo, por mencionar algún nombre, o los bancos, sin mencionar ninguno, o algunas otras alternativas, digamos, que están ofreciendo también las fintechs, justamente, ¿no? Que pueden hacer más rápido, más ágil y menos costoso la transferencia de fondos. Pero en todos los casos ya hay un costo implícito. Sin embargo, a ese costo implícito vamos a tener que sumarle ahora, si enviábamos $100, solo por efecto del impuesto vamos a tener que enviar 103,5. Y eso, si lo multiplicamos por 1.000 o 10.000, pues va haciendo un costo, digamos, variable importante para el envío de dinero de personas que trabajan Más, fuera y que le- envían a sus familiares. claro, Javier, entonces le va a costar más a la persona que vive en Estados Sí. Unidos enviar dinero para sus familiares acá en el Perú. Sí, hay dos formas de verlo. Una es que le sume los $3,5 y lo otro es que envíe los 100, pero le van a llegar a las personas en mismas, digamos, 96,5, ¿no? Entonces, el costo lo va a asumir o el que lo envía, enviando más dinero porque hay un impuesto, o envía lo mismo y el que recibe acá recibe menos, ¿no? Entonces, por cualquiera de los dos lados va a haber un costo importante, pero va a haber una recaudación de ese monto, digamos, por parte del gobierno, ¿no? Javier, ¿ustedes perciben de alguna manera que estas medidas por el gobierno de Donald Trump va a jalar hacia abajo, va a disminuir el monto, el universo total entre, o sea, con respecto o por el concepto de remesas entre Estados Unidos y el Perú? Bueno, de hecho, sí hay una movimiento, digamos, de reclamo en todo esto. Mencionaba el monto en América Latina, 160.000 millones. México solo explica 60.000 millones, ¿no? Luego se distribuye y sin duda pensemos que ese es una, casi como una remesa, una transferencia que se hacen a familias, que por lo general lo hacen hacia los padres o hacia la familia que queda en el país. Exacto. Entonces, es prácticamente un producto completamente inelástico que van a tener que seguir enviando, digamos, ¿no? Entonces, ¿el costo afecta? Por supuesto que sí. De todas maneras, tiene Eh, un Javier, ¿tú costo recuerdas? importante. Claro, ¿tú recuerdas la última vez que ha habido un ajuste en el tema de las remesas por parte del gobierno de Estados Unidos? ¿Lo ha hecho ya Donald Trump Eh, en su gobierno anterior? no, no recuerdo que lo haya hecho. Sí hubieron intentos, digamos, pero la comunidad hispana pues sigue creciendo, ¿no? Ya son más de 60 millones de personas en los Estados Unidos.
es una comunidad importante y por supuesto tiene peso, ¿no? De hecho, el propio Marco Rubio, que hoy día está de secretario de Estado, digamos, ha representado siempre a la comunidad hispana desde el Congreso del Senado, ¿no? Entonces, sí hay una representatividad importante y pensemos que yo creo que la presión recién va a comenzar, ¿no? Sobre este tema. ¿No ves, digamos, visos de que el presidente de Estados Unidos retroceda con esta medida? Como pasó con el Yo tema de no los creo. aranceles, sigue siendo, perdón, Javier, una moneda al aire. Las políticas, ¿no?, comerciales, las políticas internacionales con el gobierno de Donald Trump. Bueno, siempre cuando escucho las noticias, digamos, los comentaristas de distintas partes del mundo hacen mención pues, de este libro de Trump sobre la negociación, ¿no? Y entonces él empieza siempre con el pie muy alto y Exacto. luego bajando dependiendo de la presión social o lo que vaya a ocurrir. Entonces, yo creo que es apoyado en para las elecciones también este grupo hispano para obtener la presidencia y creo que va a terminar cediendo. De hecho, empezó en 5 y ya está en 3,5, ¿no? Entonces yo creo que todavía va a haber un ajuste más, es lo que pienso. Muy bien. ¿Percibes algunos otros cambios, algo que se pueda acercar con el tema de el tema económico en el gobierno de Donald Trump? Bueno, de todas maneras, yo creo que hay un tema de geopolítico que se mezcla con la economía, algunos le llaman geoeconomía, ¿no? Que es que Trump sin duda es un empresario y por lo tanto es lo que está priorizando en todas sus acciones es los intereses de los americanos, ¿no? Entonces él menciona, por ejemplo, que la guerra entre Rusia y Ucrania no es su guerra, ¿no? Quiere evitar que se peleen otros en los que él tendría que entrar como pacificador y está usando la diplomacia para ello, ¿no? Yo creo que Perfecto. está muy centrado él ahora en el tema de la deuda, insisto, es una deuda gigantesca, y lo que no se quiere es seguir emitiendo, digamos, sin control en la primera economía del mundo. Entonces yo creo que se vienen ajustes y ya, por lo menos por la Comunidad Europea, ha aceptado darles una prórroga hasta el 9 de julio, de manera tal que se puedan negociar, digamos, esos aranceles, ¿no?, entre ambas economías importantes. Pero sí, yo creo que, insisto, lo que está detrás de los ajustes que hace el presidente Trump está el tamaño de la deuda de los Estados Unidos. Por supuesto. Javier, permíteme salir un poco del tema de las remesas y las políticas Por favor. de Donald Trump con respecto a las relaciones comerciales con otros países o su relación con América Latina y otros continentes. A propósito de tu perfil, tú eres el presidente de la Asociación de FinTech del Perú. Cuéntanos un poco cómo va el mercado, ¿no? Cómo ha evolucionado el Sí. mercado en los últimos años. Empezó con una idea que probablemente lo conocía muy pocos, hoy cada vez está cobrando muchísimo protagonismo. Javier. No, gracias por la pregunta, porque te comento, yo he tenido oportunidad de estar desde la fundación de la asociación, se hizo en 2017, ¿no? He podido acompañar todo este proceso, conozco a la mayoría de las personas, emprendedores, ¿no? Y de hecho había una evolución importante en el caso peruano porque, digamos, algunos equivocadamente miden el sector fintech por el número de empresas fintech. Y yo creo que se debe medir no por el número, sino por el movimiento económico que esas representan. Y en el caso peruano había una consolidación del sector. No han crecido, siguen siendo el mismo número que el año pasado, 193, ¿no? Pero han movido casi el 1,6 perdón, el 1,6 veces más que el año pasado. Y eso significa de que las empresas no han incrementado el número, pero han incrementado su movimiento económico, ¿no? Sobre todo las empresas de préstamos y las plataformas de pago, ¿no? Pensemos que estas han sido potenciadas y repotenciadas, digamos, a raíz de la pandemia, ¿no? No podíamos salir y había que pagar sí o sí por plataformas digitales. Entonces, Claro, claro. y algo que tendría que mencionar es que, solo para cerrar esta idea, que en el caso peruano hay mucha presencia de fintechs del extranjero que están llegando al Perú viendo una economía estable, con fundamentos macroeconómicos sólidos, inflación controlada, tipo de cambio. Los sandbox tecnológicos se pueden hacer en dólares sin ningún problema, una economía con libertad monetaria. Entonces Javier, somos un mercado atractivo, sin sí, duda. eso, ¿no? Somos un mercado atractivo pese a el ruido político y los temas coyunturales. O sea, ¿qué evalúa una fintech extranjera a la hora de aterrizar y tocar suelo peruano? Es una pregunta interesante porque en verdad cuando hablamos de cualquier tipo de fintech, préstamos, pagos, divisas o lo que hablemos, e incluso remesas, ¿no?
todavía en Perú hay mucho espacio para crecer. O sea, si estamos hablando de que hay 47 compañías de préstamos, deberían haber 100. Si hablamos de tantas compañías de pago, debería haber el doble. O sea, el Perú, digamos, recordemos que somos una economía subbancarizada, no bancarizada y solo el 25% bancarizada, es decir, que usa también productos activos de la banca, ¿no? Entonces, tenemos una gran oportunidad al frente y eso el mercado lo reconoce, sumado a la estabilidad económica, por supuesto. Muy bien. Javier, bueno, el tema de las fintechs son súper interesantes. Ya en algún momento y más adelante vamos a conversar. La invitación está hecha para poder contarle a la audiencia cómo es, o sea, cómo damos el primer paso. Necesito tener capital, necesito tener de repente un emprendimiento. ¿Cuál es el ABC, ¿no? para entender mejor a las fintech en nuestro país? Javier Salinas, presidente de la Asociación Fintech del Perú, estuvo con nosotros. Y vamos hasta ahora, amigos, con información. Fiorella Jocama, ¿y cómo cerró el dólar? Parece que buenas noticias. Adelante, Fío. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenas tardes. Así es, hemos escuchado al especialista hablar acerca de las remesas. Y es que todos estos factores influyen en el panorama económico, tanto nacional como internacional. Y como tú bien lo mencionas, para el día de hoy tenemos buenas noticias en cuanto al tipo de cambio. Hoy, martes 27 de mayo, el dólar cerró en 3 soles con 64, bajando un 0.41% frente a lo que fue el cierre del día de ayer, lunes, que cerró con 3 soles con 65. ¿Pero qué se debe esta caída, Valeria? Y es que en el panorama internacional el dólar se fortaleció frente a otras monedas, especialmente frente al yen japonés, que cayó debido a que los bonos del gobierno japonés ofrecen menos ganancias. Esto llevó a muchos inversionistas a cambiar los yenes por dólares buscando mejores oportunidades. Además, como lo mencionamos el día de ayer, la decisión del presidente Donald Trump de retrasar los aranceles a la Unión Europea dio cierto impulso al dólar. Y en el plano nacional, a ver, Valeria, ¿cómo se encuentra el billetito verde en el mercado paralelo? Te comento que en las casas de cambio, que están bien ubicadas en el Jirón Ocoña, en el centro de Lima, donde también el equipo de economía va a visitar y a cambiar la divisa, en promedio se tiene un valor de 3 soles con 65 la compra y la venta también está en el mismo valor, según la plataforma cuántoestaeldólar.p. Para más información sobre el dólar, la economía peruana y lo que viene pasando en el mundo, visiten la plataforma de rpp.pe o también pueden seguir la transmisión a través de nuestra multiplataforma. Regresamos contigo, Valeria. Muy bien, gracias. Gracias, Fío, por la información. Buena noticia, 3 soles con 64 el tipo de cambio. Vamos a ver cómo se comporta en lo que queda de la semana. Pausa y regresamos, amigos.